Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Comenzamos la semana presentando un libro que se va a dar a conocer en el Centro de Arte Hernández Quero el 13 de diciembre y lo hacemos con el tiempo suficiente para que la gente tenga oportunidad de conocer de qué se va a hablar allí. Para hablar de este libro, ¿quién mejor que su autor? Jesús González, doctor en Historia por la Universidad de Granada y que va a presentar estos itinerarios culturales del azúcar. ¿Cuánto trabajo lleva ese libro? Bueno, yo, en primer lugar quiero agradecerte y también a Telemotril el detalle de, de poder estar aquí con vosotros para presentar esta propuesta. El libro es el deseo de un grupo de personas, ¿no?, que no están aquí ahora. Es un grupo de personas que hace 30 años planteábamos la necesidad de trabajar todas las propuestas de conservación del patrimonio cultural azucarero, de primero en Motril. Y fruto de esa experiencia seguimos avanzando y entendíamos que había que la importancia del territorio era fundamental para comprender en su dimensión nacional lo que era la caña de azúcar, ¿no?, en loyas litorales desde Adra hasta Manilva, ¿no?, que formaban parte de otro proyecto que ya se está ejecutando, que ya se ha teorizado. A partir de ahí, las propias actividades que en su día hicimos como Ayuntamiento de Motril, seminarios internacionales, excavaciones arqueológicas, recuperación de la Casa de la Palma como museo publicaciones, exposiciones monográficas, todo ese magnífico trabajo nos hizo ver las relaciones de la caña de azúcar en Motril y de Andalucía con América. A partir de ahí, ¿no?, la propuesta, el estudio para la creación de un itinerario cultural es una propuesta que nos viene del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Cultural Internacional. Es el propio Ministerio de Asuntos Exteriores el que nos plantea, en este caso me plantea, la necesidad de hacer un estudio que sirva para relanzar políticas culturales con respecto de España y América, porque tanto Portugal y España son los protagonistas del salto que da la caña de azúcar desde las costas andaluzas hasta la Macaronesia y luego hasta América. A partir de ahí, ese estudio era un reto personal para mí. Yo había terminado la carrera de Historia y lo que yo quería plantear era una fundamentación teórica de un proyecto cultural y qué figura patrimonial podíamos aplicar en caso de que este proyecto hoy nonato pueda desarrollarse. Y la figura es itinerario cultural del azúcar. Esta figura patrimonial no es ni más ni menos que, o sea, no es nada nuevo, ¿no?, pero ahí tenemos propuestas como la ruta de los fenicios, como la ruta del cacao, como la ruta de Santiago, como el legado andalusí, ¿no?, etcétera, etcétera, como la ruta del esclavo, ¿no? Es decir, diferentes instituciones internacionales y nacionales plantean, ¿no?, la utilización de los itinerarios como instrumento, ¿no?, para 4 aspectos fundamentales, que es clave entenderlo, que es conservación del patrimonio. En nuestro caso, lo que se plantea en el libro es fundamentar la teoría del proyecto cultural que nos permita, ¿no?, poder comprender las claves de ese patrimonio, conservación del patrimonio, la tutela del mismo, la legislación que sobre eso existe, etc. Un segundo aspecto era la necesidad de trabajar entre España y América en la creación de estudios e investigaciones históricas. ¿Por qué? Porque la relación es total, desde la cultura del trabajo al patrimonio tecnológico, hasta las relaciones de producción. Bien. Otro aspecto que era fundamental es todo esto para generar un turismo cultural, ¿no? Si 30 años después Motril era pionera, hoy está en la retaguardia, evidentemente, yo creo que no ha sido capaz de gestionar, ¿no?, en fin, con toda la pena lo digo, de gestionar un patrimonio único y excepcional, además incluso totalmente devaluado hoy. Y luego otro aspecto que nos parecía fundamental, que es que el proyecto, ¿no?, si se trata de intervenir en un territorio,
de lo que se trata también es de generar políticas de desarrollo sostenible. Y esto no es teoría, porque quien conoce el mundo del azúcar sabe que hay dos mundos muy vinculados e interrelacionados. Por un lado, el mundo agrícola, que forma parte del patrimonio natural, y por otro lado, ¿no?, el mundo industrial, es decir, todo el mundo de fábricas, personajes, ¿no?, chimeneas, arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, es el proyecto que Motril no tiene. O sea, esto es lo que a esta ciudad le falta. Es decir, un modelo de desarrollo cultural que hace 30 años se vaticina, que era la cultura del azúcar en su especificidad, y que hoy se ha quedado en un intento, o en un mal intento, de conservar una fábrica, pero ha olvidado hoy pues todas las propuestas de los convenios europeos del paisaje, la intervención en el territorio, la regeneración de nuestra vega motrileña, la conservación de las charcas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de lo que se trata aquí, no ni más ni menos que hacer un libro que reflexione, que nos haga reflexionar sobre la necesidad de conservar, ¿no?, aquellos elementos que nos han hecho únicos y que son genuinos de esta zona, pero no conservarlos, sino recuperarlos. O sea, es un recurso cultural, ¿no?, que tiene que generar un producto turístico. Ese tampoco se ha producido. Entonces, en fin, esto un poco es el discurso del libro, ¿no? Una de las líneas de trabajo de este libro es, como todo cultivo industrial, lleva detrás una esclavitud de quien se ha tenido que dedicar a ello. Y hay una frase muy rotunda que dice: cuando llega la caña a América, primero se acaba con la población indígena, tanto por los gérmenes que llevamos allí, enfermedades que ellos no conocían, por el trabajo que se le hace pasar, y una vez que se ha acabado con la población autóctona, es cuando se empieza ese trasiego desde África hasta América. Hombre, yo soy en esto, o sea, el libro refleja esto, porque aparte de un primer contenido que me parece básico, que es hablar de la larga historia, ¿no?, del largo periplo que la caña de azúcar, ¿no?, representa para la humanidad, porque no olvidamos que viene de Nueva Guinea, China, India, mundo persa, mediterráneo, Canarias, Macaronesia, Atlántico, sí, que cubre todo el mundo. Claro, en ese largo periplo acontece algo que es fundamental, que es el descubrimiento de América. Y con el descubrimiento de América viene lo que tanto Wallenstein y Manuel Wallenstein como John Elliot, es decir, como los grandes historiadores y los grandes pensadores, han hablado de las relaciones de producción. Entonces, por eso ahí dedico. Es un trabajo que ha teorizado muy bien el profesor Antonio Malpica, ¿no?, que es magnífico historiador, y él, yo prácticamente inserto, ¿no?, parte de su trabajo de investigación, donde lo que se vincula es cómo las relaciones de producción generaron el primer ciclo esclavista y la primera experiencia del inicio de la esclavitud, ¿no?, que es el primer capitalismo, ¿no?, en la época moderna, en Madeira, sobre todo, y Canarias, sobre todo Madeira, donde, es decir, los esclavos son zonas vírgenes donde llegan, ¿no?, donde la población guancha desaparece, la población autóctona desaparece, y la caña de azúcar es el elemento que puede dar, el elemento que está en alza, que tiene una gran aceptación en los mercados medievales europeos, modernos en este caso, y nos encontramos con que la cercanía, ¿no?, de África, ¿no?, de Madeira nos permite a los españoles y portugueses empezar con el mercado de esclavos. Tanto así que ese modelo, que se llama modelo atlántico, ese modelo atlántico se llevará al Caribe. Y primero en la República Dominicana, cuando evidentemente la confrontación entre dos culturas, con las enfermedades, la viruela, la sífilis, etcétera, etcétera, empiezan los primeros asientos de negros. Y los primeros asientos de negros son en 1500 y pico, hasta la abolición de la esclavitud, que son en 1880, me parece, en España y Brasil.
Claro, durante 4 siglos, ¿no?, se produce la gran, ¿no?, es decir, la gran emigración de población esclava, negra, a América, ¿no? Entonces, estamos hablando de uno de los crímenes más abyectos que ha hecho el colonialismo europeo. Pero lo han practicado todo. Ahí el libro lo deja claro, y se implanta el sistema de economía de plantación, que es el ingenio azucarero como centro receptor de esclavos y centro productor de azúcar, donde el negro es una máquina. Dejará de ser máquina cuando se invente el vapor, cuando se inicia la industrialización, que es ya, digamos, a mediados del siglo XIX en Europa. Deja de ser útil el esclavo y allí se queda, ¿no? Y el ejemplo es Haití, ¿no? Entonces, este es el gran drama, ¿no? Es decir, el azúcar se convierte en el instrumento para el desarrollo de un sistema económico de plantación que genera, pues, no sé, por cifras de historiadores, unos dicen 20 millones, otros dicen 30, otros dicen 15, no hay un acuerdo, no hay una cifra definitiva, pero ha sido una de las grandes. Despueblan África, ¿no?, apartan a los indios, porque los indios, al fin y al cabo, es una apropiación de tierra, hay unas estructuras políticas muy fuertes, en fin, todo esto es lo que genera, y todo eso es lo que en cada país que he visitado es lo que yo pretendo, modestamente, caracterizar. Es decir, cuál es la cultura del trabajo, o sea, qué es lo que habría que hacer en la República Dominicana cuando hablemos de la cultura del azúcar. Pues modelo atlántico, modelo caribeño, y donde aparecen claramente las figuras de los primeros palenques, los primeros negros huidos de las plantaciones, aparecen pues todas aquellas características, ¿no? Ese primer asiento de negro que se produce, los ingenios coloniales del siglo XVI, que son impresionantes, ¿no? Y al fin y al cabo son como los elementos colonizadores generan unos modelos de producción y unas relaciones que forman una cultura. Y esa cultura es independiente. Bueno, si te vas en Colombia, en Cali, por ejemplo, que estuve en el Valle del Cauca, pues te encuentras como la hacienda de Trapiche, ¿no? Es un concepto nuevo que no conocíamos poco, como la hacienda de Trapiche se consolida a través de las actividades extractivas del hierro, pero necesitan negros, mano de obra, vamos a traer negros. Entonces ahí entran en jaque todas las potencias colonizadoras. Primero son los españoles y portugueses, después ingleses, franceses, después americanos, ¿no?, después holandeses también, incluso daneses, ¿no?, porque todos tienen, a través de las compañías de la India, que van formando todo este tinglado económico, que es lo que ha generado hoy ese primer capitalismo español, desde el punto de vista económico, se llama mercantilismo, ha generado hoy el capitalismo que tenemos, ¿no? Es un capitalismo industrial, una acumulación originaria de dinero y un capital que solo entiende de beneficios, ¿no?, y olvida, ¿no?, pues, es todo aquello que... O sea, esto es un poco el esquema del libro. O sea, vamos a hacer una fundamentación teórica, definamos al menos algunas experiencias de conservación de patrimonio. Entonces, cuando tú vas a Haití, que es el país más pobre de América, créete que entras y sales con dolor de estómago desde que entras hasta que te vas, ¿no? Es decir, la miseria en las calles es tremenda. Ves personas por la calle que están muertas y ves cómo, ¿no?, la colonización francesa en Haití, ¿no?, con la Revolución Francesa, ¿no?, el negro no tiene derecho a ser hombre, sino es esclavo. Y el esclavo construyen 800, 900 trapiches, y de una región hoy devastada, que es Haití, y de esa región ves cómo el azúcar los franceses se convierten en el primer productor de azúcar del mundo, ¿no?, a partir de esa esclavitud, y cómo el patrimonio cultural azucarero allí, pues como puedes comprender, aparte de la pobreza y la riqueza,
pues va desapareciendo paulatinamente porque el estigma, están estigmatizados con esto, ¿no? Entonces, esto, o sea, este es el mundo azucarero que yo he pretendido, ¿no? Tratar de reflejar, porque lo que sí tiene, no sé si seremos capaces a nivel de gestión cultural de hacer una ruta a nivel internacional o transnacional, porque esto va a depender de apoyos nacionales e internacionales, posiblemente no, o quizás sí, pero lo que sí tenemos claro es que hay que empezar a apostar por esta línea de trabajo, porque al igual que el proyecto del Museo de Motril, bueno, hay un proyecto de conservación del patrimonio en Cuba, o hay propuestas haciendas azucareras que se han convertido en núcleos museográficos, ¿no? Es decir, pero hay mucho. Por ejemplo, el parque, también Haití tiene un parque histórico de la caña de azúcar. Es decir, hay una serie de propuestas de conservación, incluso hoy los ingleses tienen la antigua, que también lo cito en el libro, la Compañía de las Indias Occidentales, que fueron los grandes comerciantes y los grandes productores de ron. Pues esta gente llegan, o sea, hoy hacen una revisión histórica de la esclavitud y tienen un museo dedicado a las prácticas que hicieron, ¿no? Que hicieron en América, ¿no? Jesús, estamos casi sin tiempo. Vale. Un libro histórico tiene que tener una base documental, que la tiene, pero además de documentarse hay que patearse los sitios. Este libro no está hecho por internet, esto no está hecho por el Google Earth. Claro. ¿Cuántos países has tenido que visitar para llegar a componerlo? No, primero no es país, pero sí, primero hice un poco el viaje que hizo Colón, ¿no? Hizo Colón y varios conquistadores, bueno, entre comillas, porque primero me desplacé, primero de Motril, me desplacé a toda la zona y a toda la zona costera cañera andaluza, la cual conozco muy bien. Lo primero, pues, para saber cuál es el territorio nuestro, cuáles son los litorales, cuáles son tal. Después nos fuimos a Canarias, después nos fuimos a Madeira, me quedé con las ganas de irme a África a ver las costas de los esclavos, en fin, a ver lo que queda allí de esas prisiones donde partían todas las expediciones de esclavos. Di el salto a la República Dominicana, ¿no? Vi los ingenios coloniales del siglo XVI, son imponentes, es de una trascendencia total. Después estuve en Haití, después de Haití me fui a Colombia, después en Colombia estuve en el Valle del Cauca, viendo las haciendas de Trapiche, etcétera, etcétera. Después me fui a México y después me fui a Inglaterra. Entonces conocía también Venezuela, pero no lo incorporo. Si hay muchos países que he visitado donde no lo incorporo porque el libro tenía que... Sí, tiene un límite y tiene que adaptarse a la línea de investigación que llevamos. Palizón aquí con algo discreto, pero que sirva, pues, para poner un poco el antecedente a lo que puede venir, ¿no? Pues Jesús, quien quiere saber más, además de que compre un libro, como que compre un libro, el día 13 en el Centro de Arte José Hernández Quero tiene una cita con estos itinerarios culturales. Eso, yo invito, es un libro honesto, es un libro serio, ¿no? Y por lo menos yo lo he pretendido que sea así, y yo invito a cualquier motileño que esté interesado, pues bueno, pues si quiere profundizar en estos temas, aquí tiene un texto de 100 y pico páginas a que puede ayudarle. También decir que, por aquello de que, ¿no?, de nuestro querido amigo Joaquín Martín Montero, en fin, al cual me aprecio ser amigo suyo, pues para relacionar el libro con Motril, y porque se merece el personaje, va a haber una pequeña degustación de ron y un pequeño texto, un tríptico que haremos en homenaje a un personaje que también fue muy querido por los motrileños, que es Francisco Montero Martín, ¿no? Entonces, bueno, con eso no se trata que venga más gente, sino con eso lo que trata es de relacionar, ¿no?, a nivel internacional una propuesta con lo local. Y además el lenguaje que hubo de nosotros llevamos las cañas y ellos industrializan el ron y nos mandan pero eso no es verdad. Eso históricamente no es verdad. Es decir, aquí se está vendiendo... ya existía, pero no, el ron es un invento americano, inglés, y la caña de azúcar quien la llevan sale de Portugal, no de Motril ni de Andalucía, sale de Portugal, el Algarve, llega a Madeira y de Madeira entra a Canarias, de Canarias, y luego de Canarias saldrá para la República Dominicana y de Portugal a Brasil. Es decir, eso no quiere decir que los 10 siglos
de actividad azucarera de la costa no merezca ni tenga la importancia la que la tiene, ¿no? Pero históricamente... Y tenemos que empezar a valorarla, que sí, hemos tenido el tiempo suficiente para asimilarlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues Jesús, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido a presentar este trabajo y estaremos allí el día 13. A vosotros, Baltasar. Y a ustedes les emplazamos a los desayunos aquí en Telemotril, como siempre, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Muy buenos días.